Amigas, dense cuenta, tenemos aquí a 3 psicólogas, tenemos aquí a una abogada. ¿Y qué abogada? ¿Qué abogada? Y luego tenemos a Francis del Real, que es también psicóloga, pero también tiene especialidad en, bueno, psicóloga clínica, pero también forense. Entonces, yo la quiero en mi equipo. Tú la quieres en mi equipo, yo la quiero en el mío y a ver cómo lo vamos a hacer. Francis, bienvenida. Te agradecemos mucho, pues ya estuviste escuchando la primera parte del programa. Yo sé que este tipo de series, aunque sea de 4 capítulos y que quisiéramos que nos hubiera dejado más, pues mueven cosas. A veces desde la clínica, desde como psicóloga clínica, a veces no estamos tan de acuerdo con ciertas cosas, lo vemos desde otra perspectiva, hubiéramos hecho las cosas diferente, pero son oportunidades de que el tema se ponga en la mesa. Así es. Entonces, dinos, tú como psicóloga clínica y forense, ¿cuál hubiera sido tu rol? ¿Qué le aportarías al caso de este joven? ¿Qué le aportarías? Bueno, yo creo que, por ejemplo, donde yo me vi muy reflejada, obviamente, fue en el papel de la psicóloga, ¿no? Uh-huh. Casi dije, ay, me vi ahí, más o menos, ¿no? Mucho de lo que uno hace. Yo creo que ella estaba muy apegada a su rol, en el sentido de ese rol la limitaba también, uh-huh, porque venía del Estado. Por ejemplo, en mi caso, que yo practico desde afuera, o sea, no soy empleada de un Estado, sino que estoy como privada, pues. Consulta. Entonces, sí abordamos un poco diferente algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, al final, no al final, casi al final de la entrevista que ella tiene con el chico, él está pidiendo una aprobación. Su opinión personal, sí. Valídame lo que digo. Sí, le dice, oye, te agrado. Y ella se quedó en su rol así de que no te puedo decir, pues. Y yo dije, no, hombre, yo lo hubiera abrazado en ese momento. O sea, yo lo hubiera hecho. Sí. Porque viene la parte que a mí no me impide, ¿no? Porque ya estamos cerrando y porque es una forma de decirle, ¿sabes qué? Esto que pasó, esto que eres, o sea, no puede definirte. Para pues, toda la vida. Para toda la vida. Entonces, esa figura de la psicóloga, que es una figura súper importante de autoridad en ese momento, pero no solo de autoridad en el aspecto como ella lo veía, pues no del Estado, sino para él, porque ella Jimmy creía en ella. Exactamente. Entonces ahí dije yo, no, hombre, yo me hubiera levantado, lo hubiera abrazado, le hubiera dicho, claro que sí, o sea, independientemente de lo que hasta aquí te ha traído, todavía hay esperanza. Y fíjate que del país del que estábamos hablando es uno que tiene índice casi neutral de criminalidad. Reino Unido. Ajá, pues sí, no es tanto. No era Reino Unido, ¿no? Sí, era Reino Unido. Sí. Okay. Pero acuérdense también que en este país hay una cualidad que sucede en las escuelas y sucede también en la terapia, en psicoterapia y en ese tipo de casos, en donde la proxemia es muy restringida. Uh-huh. Por ejemplo, en las escuelas de Reino Unido, cuando un niño de primaria, una niña se cae al suelo, es levántate, por favor, levántate. No es te abrazo, te levanto, te sobo, te abrazo. No, esa calidez no se da, pero está ordenada. O sea, que no debe de ser así. El espacio personal. Hay un espacio personal. Sí. Entonces, pues vemos también muy pocas veces que el papá de Jimmy lo abrace, lo tiene enseguida de él en un escritorio, en las entrevistas, y él lo ve de reojo, él lo ve de reojo al papá para ver las emociones, notar, ¿no? Su lenguaje corporal. Y el papá llora escondido y no llora abrazado hasta que rompe, ¿no? Sí, de hecho, en la primera ocasión, cuando ya se quedan solos, el niño trata de establecer un contacto con él y él lo que hace es voltearse. No sé si notaron. Sí, cuando vieron el video, ¿verdad? Sí, después, o sea, él trata de, papá le dice y él no le contesta y lo toca y él se voltea. Entonces como que empieza a desbordarse emocionalmente y ya al final sí lo abraza. Pero sí, definitivamente influye temas culturales, a lo mejor, ¿no? Del tipo de proximidad que nos permitimos acá en Latinoamérica, pues es mucho más flexible ese tema. Pero la necesidad sigue ahí. Luego nos denuncien de acoso. Viendo este tema de la adolescencia y cómo los niños se van apartando, ¿cómo tú
entras aquí en la sociedad, ¿no? Cuando te llegan casos así, que tú estás viendo que los niños se están aislando, se están encerrando en su mundito y los papás no entran ahí. Se les hace normal, vaya. ¿Cómo entras tú como psicóloga en casos así? Bueno, sí, por supuesto que hay muchos casos donde los papás llegan angustiados de que el niño no sale, no convive, no habla, se la pasa en su cuarto. Eso es algo que lamentablemente lo hemos normalizado, lo hemos visto como normal. Y sucede, ahorita que comentaban, ¿no? De que la mamá decía, bueno, es que yo lo veía a tales horas y a lo mejor le llegaba a decir algo, pero no había precisamente esa estructura de decir, oye, hasta aquí es, exactamente. El orden, los límites. Sí, pero no hay límites. Yo quiero que nos des, de ser posible, las banderas rojas, porque, por ejemplo, yo tengo un hijo único y él es feliz de la vida. Yo le hablo del bullying porque me lo llegaron a bullear y ahí tiene una seguridad y unas herramientas emocionales pues claro, para... mi mamá es abogada, a ver, espérame. Pero antes sí lo dormía leyéndole amparos y lo me decía, mamá, ¿en qué terminó? ¿Quién ganó? Sí me decía. Pero vaya, soy mamá igual y él cualquier niño en la escuela. Pero sí yo creo que el que estén solos, el que estén también no es necesariamente malo. Yo creo que debe de haber ciertas señales que tú como profesionista a lo mejor nos puedes decir, porque yo sé que hay el TDAH, yo sé que hay el TDA, que está el Asperger, que hay muchas cosas y a veces un Asperger se ve como cualquiera. Los diagnósticos a toda la otra carga. Pero a veces tú puedes tener todos esos y muchos son los mejores contadores, porque son las ciencias exactas. Pero yo estoy viendo una deficiencia en nuestro estado que no le damos en las clases, no les damos herramientas emocionales a nuestros niños. En Asia y en todos esos países que son más pacíficos, les dan desde chiquitos las herramientas para relajarse, para validar sus emociones. Exacto. Yo a mi hijo le di 2 años precisamente de mindfulness y fue el principio y el otro fin, te lo juro, de muchas actitudes o de muchas cosas porque los enseñan a manejar sus emociones, ya no tanto su mente. Estamos enfocados en generar dinero, en que sean unos grandes profesionistas, pero sus emociones no se las estamos tocando. Danos, por favor, estas red flags para que una mamá se actualice ahora. Y un papá y el hermano y la tía y la abogada y todo el mundo. Bueno, definitivamente el aislamiento sí es una red flag. Depende de si a lo mejor la personalidad del niño, etcétera. Pero un aislamiento a tal grado donde el niño no convive, le cuesta mucho trabajo o no quiere simplemente socializar ni con la familia y a veces tampoco afuera, pues sí es una red flag, ¿no? O sea, hay un desfase pues ahí y puede ser un problema, no es la única. Fíjate que hay una que últimamente yo he dado porque de verdad a mí se me pasó, y más que como psicóloga, como mamá, que cuando yo me di cuenta dije, Dios mío, mi vida, después de mucho tiempo, mi hija, la más grande, yo me di cuenta que había sufrido bullying. No me daba cuenta. Yo la psicóloga, no me daba cuenta. No te preocupes. Y salgo, bienvenida al club. Bienvenida al club. Y efectivamente uno piensa que diciéndoles, que claro que hay que decirles, pero uno piensa que con eso ya los mandas bien armados. No. Hay que decirles una y otra vez, por supuesto que sí. Pero una que yo no me di cuenta. Y ella me lo preguntó ya que había pasado, o sea, tiempo, años. Me dice, mamá, ¿a cuántas piñatas me invitaron? 0. Ahí me cayó un balde de agua. Santa. Jamás me di cuenta que mi hija en toda la primaria no había sido invitada a una sola piñata de su salón. Y a sus piñatas iban. Estaba siendo excluida, pues, de alguna manera. Claro, y no solamente por niños y niñas que hacen la lista, sino también por las familias, porque al final las mamás dicen, son 30 de tu salón, los 30 vienen a la fiesta, ¿no? Y a sus piñatas yo le preguntaba, ¿a quién vas a invitar? ¿Quién quiere? No, mamá, pues a una, ¿no? Que sí era su amiguita así de toda la vida. Pero a mí, o sea, yo no lo tomaba como, no, mamá, sí está bien. No estábamos en conciencia en ese proceso. Porque tú la veías en tu casa bien, porque yo la veía normal, es una niña muy platicadora, es una niña extrovertida, es una niña que nunca hubiera imaginado, pues, que estaba pasando por eso. Lo que pasa es que en los contextos educativos uno piensa que va a haber, acuérdense, hay
ajuste de cuentas o venganza, hay juego pesado, hay accidente y hay bullying, ¿ok? Y, o sea, son estos cuatro tipos. Y dentro de eso mismo también encontramos otras cuestiones como son la exclusión, etcétera, de diferentes maneras, porque el bullying puede darse de diferentes maneras. Y el bullying psicológico, que es el que se da entre mejores amigas, entre mujeres sobre todo, es uno de los más violentos. Me vas a decir, Mariel, pero todos los que mencionaste tienen impacto psicológico. Sí, pero el bullying psicológico tiene sus características especiales. Entonces, a veces pensamos que nuestro hijo tiene que llegar con un morete, con un golpe, con un pellizcón, que alguien lo empujó, y suceden muchas otras cosas que son planeadas por grupos, en este caso de mujeres y mejores amigas, porque son quienes conocen las debilidades, las áreas de oportunidad de su compañera o de su compañerita, y pues usan la información que la amiga en confianza les ha dado para regresárselas de vuelta, pero con otro objetivo. Entonces, sí, también tenemos que fijarnos en eso. Yo quisiera preguntarte, como mamá, como papá, como familia, ¿cuál crees tú que en estos tiempos, 2025, es la asignatura más pendiente de nosotros? O sea, ¿cuál es la tarea en donde más hemos estado fallando? Y te hablo de fallando porque me imagino que en las sesiones ya en consulta, ¿verdad? Hay una continuidad de sucesos que las varias familias están repitiendo. Yo creo que tiene que ver el tema con asumir la responsabilidad, como anteriormente decían, a veces se la damos a alguien más, se la damos a los maestros, se las damos, o sea, pensamos que alguien más se va o se tendría que hacer cargo de ciertas áreas fundamentales de la vida de nuestros hijos. Entonces ahí se nos está yendo mucho y estamos llenos también de argumentos, que el trabajo, que el tiempo, que etcétera, ¿no? Que mi celular 8 horas diarias. Sí, por supuesto. Y la otra es no saber, no entender, mejor dicho, el equilibrio entre la autoridad, que también se ha perdido muchísimo, la autoridad, que no es una mala palabra, que muchas personas están peleadas con los derechos humanos, al contrario, soltarla está peleada. Hay gente que oye esa palabra y no, es que está muy mal, es que entonces se va a asustar el muchacho. En las casas hay una ausencia de liderazgo y de autoridad. Entonces, por lo tanto, va a haber ausencia de límites. ¿Se la pasan a papá o a mamá? Exactamente. O se la depositamos a los jóvenes. Me siento identificada, fíjate que me acaba de pasar con mi hija el año pasado, que como estabas comentando, es una niña de calificaciones excelentes, la que siempre da consejos, la que está mortificada por el papá, por la mamá, por su alrededor. Y pues al momento de dejarla, la soltamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos necesitaba, por así decir, más pendiente de los grandes, pero claro que la necesitamos, nos necesita. Muy mal actuado, voy a hablar solamente de mi lado como mamá, y me hablan de la escuela. No fue solamente calificaciones bajas, sino algo que le escribió al maestro, que alertó. ¿Y qué está pasando en su casa? ¿Y por qué está poniendo esto que puso aquí, que sí fue algo muy serio, que nos asustó a toda la familia, o sea, no solamente como papá, que no se lo esperaban de ella? No, para nada. Aparte, volteamos a verla y sí, estaba sufriendo, estaba pasando por un momento que desde que falleció mi mamá, que fue como una imagen muy fuerte para ella, se nos vino abajo, pero lo supo esconder muy bien, lo ha sabido esconder muy bien. Y como dices, me pasó y damos los consejos del mundo y tenemos otros niños que ahí van y la que se ve más fuerte, creemos que no nos necesita. Entonces, hay señales que no las estamos viendo. ¿Aquí qué aconsejas? ¿Que hay que ir? ¿Terapia sí o sí una vez al mes, cada cierto tiempo? ¿Cómo aconsejas? Bueno, depende del caso, ¿no? Si va por una prevención, a que si ya estás tratando de corregir algo, si ya estás en una crisis. ¿O en la vida general? En la vida general, o sea, lo importante es establecer primeramente ese vínculo con los hijos, que a veces nos cuesta por lo que ya hemos dicho, ¿no? O sea, estamos tan ocupados resolviendo otros temas como adultos que dejamos de lado esa parte. Entonces, volviendo a lo que decía ahorita, ¿no? Hay una ausencia. Entonces, no existe en ningún sistema, que es en este caso el sistema familiar, donde la ausencia de liderazgo quede vacía. Es decir, que si no hay
quien Alguien debe la va a tomar, ocupar. alguien la va a ocupar. Hasta el perro la va a ocupar. Sí, sí, sí. Hasta el Entonces, perro, por eso mirándose todos tenemos los días. niños, Sí. adolescentes, que toman el rol de liderar, Sí, por así, sí, o de marcar la pauta en una casa, porque papá y mamá están en otra cosa. Ahora, como comentas, o sea, en nuestra relación es, por así decir, casi perfecta, por así decir, ¿no? Entonces no era como que estaba escondida en su cuarto, no salía, no tiene amigos. Exacto. Sí tiene. Entonces sí es como que fue muy difícil aceptarlo como mamá, como papá, y fue difícil, ha sido difícil encaminarla, ¿no? Pero Fíjate que a mí me interesa muchísimo cómo el núcleo de amigas, y yo siempre he dicho, a mí un núcleo de amigas, nunca he tenido problema con mi carácter, con mujeres que son emprendedoras de cierto nivel, nunca se han quejado de mí. Cuando he crecido como madre con mi hijo, a mí me ha encantado el grupo de apoyo de amigas que he tenido.